Ahora sí, ahora sí. Wow, perfecto, Eh, perfecto. Qué hola, qué hola, qué qué hola. hola, qué hola, qué hola. Mucho que hablar, mucho que actualizar. Mucho, 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 mucho. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas las personas que están aquí en este live. Gracias, Rayel, por invitarme. Y como Y puedes ver, ahora, soy un ser diferente al que muchas personas en el hip hop cubano conocieron. ¿cómo te digo? Pasita, cruda, dime, pa, yo, pa, Duda está bien, Odaimar también o está bien. mal. Primeramente quería decir que considero que Crudo Cubensis viene siendo segunda, segunda, tercera generación, porque cuando nosotros llegamos estaba ya, habían grupos, estaba Obsesión, estaba Doble Filo, estaba Instinto, Trampa Explosiva, intentando me acordar de todos los grupos. Rey de las Calles, Sí, o sea, RCA, mucho RCA, am, muchos grupos, muchos grupos, muchos grupos. Entonces, amenaza, sí, en fin. Pero totalmente, espérate, totalmente. vamos a dar una pausa ahí, porque antes de Cuba, yo sé que había teatro en las calles, había Sanco, Sí, proyecto, o sea, sí, antes de ser lo que era gigantería ahora mismo, o sea, totalmente, totalmente. había un proyecto muy vinculado al teatro callejero. Dame esa visión, que eso, no, eso es premisa, Voy aquí a eso no darte lo esa sabe nadie. visión, darte esa visión y darte fecha. Pues ¿Vale? yo te quisiera decir que en el año 97, 98 por ahí, Sí. vamos por las calles de La Habana, aprendiendo de todo teatro, aprendiendo zancos, aprendiendo de la vida, arrebatándonos, haciendo lo que no se podía hacer en ese momento. ¿Viste? Y entonces, por acciones de la vida y causas de la vida, Mm, ah, voy al tanque, después de un rato de vite, boom, sí. ra, por fumeta, por marihuana, por cosas. O sea, eso es normal en Cuba. En Cuba uno va preso por cualquier cosa, eso no es claro. Ahí para afuera, boom, y ahí eh, empiezo a meterme adentro, a hacer yo, a meterme adentro, tú sabes, como dicen, rehabilitación. Mm, Y con Oliver empezamos un grupo de teatro. Empezamos a aprender zanco, empezamos a hacer teatro, que allá en Cuba sí hay teatro, inclusive teatro de calle. Quiero reconocer artistas que hacen teatro de calle como Tropatrapo en ese momento, me acuerdo, de Bebo y su compañía, hacían, sus cosas. Y importante reconocer quienes nos influenciaron, quienes estuvieron antes, ¿verdad? Entonces, al mismo tiempo empezamos a aprender franco, empezamos a escribir canciones, historia, porque hasta ese momento éramos personas vivas que no comíamos carne en Cuba en el año 95, 96, o sea, se adelantaron a todos los procesos. adelantada, todavía estamos, pionerismo, como dicen en Yuma, pioneers, siempre Muchachos. adelante del tiempo, siempre futurista, o sea, cargando las tallas del pasado, futuristas en el mismo presente. O sea, empezamos a hacer teatro, empezamos a aprender chanco, empezamos con Joel, en paz descanse, y Jean Luisi, dos amigos homosexuales, empezamos a hacer un piquete queer de teatro de calle. Todo el mundo, ya tú sabes, que no era homosexual, que no era lesbiana, era queer, ahí estábamos. Y empezamos a hacer teatro para niñas y para niños en Santo. Escribíamos las propias historias. Entonces, me acuerdo que trabajábamos, teníamos el grupo de teatro residía en la Casa de la Cultura de Centro Habano. Entonces teníamos un piquete de chamaquitos y chamaquitas que venían, le enseñábamos zanco, teatro, lo llevábamos a actuar a diferentes lugares, a la unidad, Wow. el parque que está por la universidad, o sea, empezamos a trabajar con la niñez, fue una cosa muy, muy importante en ese tiempo en Cuba. O sea, absolutamente no se recibía ninguna ayuda de nada. Entonces nosotros teníamos que por nuestros propios medios en ese momento ser autogestivas y autogestivos. Cómo conseguir un autobús, cómo conseguir merienda, cómo conseguir para llevar a los niños a una presentación, a las niñas, a los niños, a las niñas, a una Autogestión, presentación. autogestión, pa. Exacto, autogestión mucho antes, ¿no? Como que decir, sabemos que los gobiernos no apoyan, ni capitalistas, ni socialistas, ninguno apoya, hay que ponerse, y más cuando uno es una persona negra, y más cuando uno es parte de una población que ha sido marginada
diaspóricamente y en el mundo entero históricamente, ¿verdad? Entonces, como tú sabes que tienes que buscarla porque búscala, porque es así. Entonces, como uno ha creado ese ejercicio, hicimos ese grupo de teatro por un tiempo y en ese momento estábamos ensayando con nuestro grupo La Niñez un parque en Centro Habana. Pasó Renzoli y Valesi, que cuando eso era el grupo uno, que eran los Grupo que uno. estaban Oh, Renzoli, mira, amigo Renzoli. entonces nosotros lo que estábamos tirando era en Sanco, boom, con unos trajes los chamaquitos porque estaban empezando a caminar en Sanco. Entonces habíamos escrito algo sobre eso, sobre comer vegetales, sobre una transformación de una polilla en mariposa, si comía vegetales y aprendía, en fin, una Pero historia dame una fantástica y pausa aquí. hermosa ¿De para... dónde llega esa influencia? Porque en los años 90 pensarse o sea, esa cultura vegana, pensarse eso en los 90 bueno, en la práctica era bastante fácil porque, bueno, carne no había. Pero, pero pensárselo ya de lo que tiene que ver la ideología, ¿de dónde viene esa influencia? Pero también yo pienso que todo eso es cultural, porque también nos han enseñado a que no, y en Cuba específicamente, pero Sí, sí. acuérdate que existen muchas culturas milenarias y culturas negras, afrodescendientes, como no sé, Rastafari, la gente también por allá por la India en su mayoría son vegetarianos. Entonces el acercarnos a tener una alimentación libre de crueldad animal siempre ha sido parte de nuestras cosas y también, muy importante, recuerda que en ese tiempo en Cuba había un fluido bastante de turistas y Sí. por ese lado aquí se jineteó mucho, mucho, bastante, 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 porque en los años anteriores a eso, 90, yo quisiera decir 93, 94, porque yo tengo historia, parezco joven, pero 94 ya yo estaba envuelto con grupos de personas lesbianas, gay, queer, procedentes de los Estados Unidos en su mayoría, alrededor del mundo. Hay una película que se llama Queer for Cuba, que está online, si la Ujú. pueden ver. Ahí yo participo bien joven, bien joven. Eso desde bien joven siempre me ha preocupado el cambio. Siempre he sido un alma rebelde, radicalmente rebelde. Nunca me ha convenido, lo que me han traído, lo que me han propuesto, nunca me ha convenido. Ni en Cuba, ni aquí, ni en ningún lado. Siempre he sido inconforme, inconforme. Entonces, desde pequeño, jineteando, buscando información, sabiendo queer, que se queer, cómo hay un movimiento internacional, cómo es algo que no es malo, cómo es algo que no es un pecado, es algo que es así, que merecemos el derecho a ser respetados, que la gente se siente con el derecho a criticar como si le afectáramos su vida, Entonces aprender todo eso Exacto. desde joven, salir del closet en Cuba, decir soy una persona en ese momento, ¿verdad? Soy una persona lesbiana y la gente señalando, y al mismo tiempo también muy joven me puse a fumar marihuana, aunque en Cuba era ilegal, pues siempre fui bien en contra de todas las cosas. Yo diría bien a favor de la liberación, bien a favor a lo que yo considero es una existencia humana, es una manera de vivir y de existir, y es tu derecho. Si tú no dañas a nadie, tú no matas a nadie, tú estás ahí en paz, y Claro. cuestionar para poder cambiar. Pues bueno, todo este camino, boom, boom, teatro de calle, boom, Renzoli, Valesi, boom. Ya antes de eso, tú sabes que te llega la música americana, que te llegan la gente, el Public Ya Enemy, había los... también esa efervescencia, también ya Sí, en los años 90 había bastante efervescencia, sobre todo. ¿De dónde tú eres? ¿De qué parte? mira, yo nací en Marianao y después me mudé, tumbé por la Lisa y me tiré en playa, de esa zona, ya tú sabes. Sí, 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 había muy buena influencia toda esa parte. Buenavista, todo eso por ahí. Entonces el turisteo, tú sabes, los hoteles, las cosas, y uno jineteando, que eso no fue una cosa que fue algo aislado de mí. Hubo un momento que la juventud tuvo que tirarse para la calle porque no había nada, había que resolver, había que buscar. Entonces, ese ejercicio de estar encima de la cosa, de buscar, de resolver, siempre ha sido, yo cuando nací también, yo sé, yo tengo una cosa que me decía, yo tengo que salir de este lugar, tengo que salir. Como tengo que salir de todos Mucho. los que estoy, ¿verdad? Entonces siempre esa lucha, boom, queer, boom, teatro de calle, boom, Renzoli y Valesi, boom, vamos para Festival de Rap. Eso fue en el año 1997, finales 97, que no recuerdo, principio 98, no me acuerdo bien. A la mala en su apogeo, Agosto Negro, partido, los grupos, la Por eso gente, te digo, ustedes son de la primera generación, porque el primer festival de rap fue en el año 95. pero al mismo tiempo, antes de esa gente, antes de nosotros llegar, ya había gente echándola. Entonces yo
quiero también, rendir homenaje a lo que cuando fui en este momento que te estoy contando, que nosotros fuimos como haciendo un pasacalle, ¿viste? Con el teatro de calle, rapeando en la calle, ¿viste? Y ahí nos quedamos y vimos, y todo lo que vimos ya estaba antes de nosotros, y fue como, what the fuck. Estaba Instinto, ¿qué talla? Instinto, otra vez te digo, Sandy, Tampa Explosiva, me acuerdo Mónica con Irá, boom, vimos dos o tres, ¿viste? Los hombres echándola, nos encantó, o sea, era la juventud negra echándola ahí en Alamar, sintiéndonos bien, todo el mundo el que se podía tocado desde sus modestos esfuerzos, ¿viste? Estábamos como, era Alamar, el anfiteatro era como ir a la iglesia cada vez que había un festival de rap. Lo que significa en el sentido de la cultura, en el sentido de darlo, de guardar los dineritos para comentarse en el camello, para estar con la gente. Sí, eso traía todo, eso traía roce, eso traía todo como trae en la comunidad, pero era muy efervescente y muy negro todo ese evento que sucedía ahí. Para mí era un momento de liberación negra. La gente iba allí, cantaba, se sentía rico, era como elevado, ¿viste? Y al mismo tiempo, uh, todo eso contratado con la realidad que estaba viviendo el país, con todo lo que está pasando, con toda esa negritud y toda esa gente que estaba en el anfiteatro de la mar siendo artistas, narrando lo que sentían, narrando lo que vivían, al mismo tiempo con una gracia, con un empuje que nos hacía sentir que estábamos en otro mundo. Y luego cuando se acababa el anfiteatro, los artistas montarse en el camello, a volver, porque éramos gente y éramos, como decir, personas del pueblo, no es como la categoría. M1, me En el acuerdo M1, en el camello, Plaza ya tú sabes. África. Sí, 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 sí. Entonces, a medida que ha pasado el tiempo, yo he entendido como que también el papel importante del arte en la sanación, como en el healing de las personas, ¿verdad? Porque a pesar de todo lo que estaba pasando en Cuba, todo lo que estaban pasando, toda esa gente, ahí estaban componiendo canciones, buscando background, buscando las tallas, ¿viste? Y cuando uno iba a los anfiteatros, te decía, coño, ¿qué talla? Entonces, ese momento de sanación, yo diría yo quiero decir del pueblo negro cubano, de alguna manera, el movimiento de rap, los festivales de rap, ese espacio de poder decir, de poder expresarse, que fueron luchados, que se sabe que era en Cuba socialista, que nada era fuera del gobierno, los lugares donde se Exactamente. podía cantar tenía que ser con el gobierno, se sabía que los lugares alternativos eran más, ahí siempre hubo lugares alternativos como la fiesta de Marilú, como diferentes puntos donde el bonche nunca cesó, donde el bonche nunca cesó, donde siempre estuvo y siempre estará. ¿Viste? Además de eso, estaban los lugares, vamos a decir, artísticos, performativos, lo que fuera. Y que hasta el día de hoy siento que existen, pero también siempre fue un movimiento contestatario y en mi sentido de ver las cosas desde el inicio, cuando fue, en mi opinión, esta es solamente mi opinión. Mientras fue un movimiento negro desde sus inicios y que continuó, para mí fueron las mejores épocas del rap, para mí, ¿ok? Porque fue un movimiento que estaba planteando dudas, dificultades y también soluciones, ¿verdad? Entonces creo que cuando llegamos, como te dije, fue un momento también difícil en que, como tú dices, mucha gente no entendía, Cruz, ¿qué hacen esa gente aquí? ¿Qué hacen esas personas aquí? Eso mismo, eso es algo que te quería preguntar. Yo decía, ¿cómo se inserta? Porque, o sea, el hip hop de manera general y el cubano en específico es una cultura o sea, totalmente masculinizada. Y cómo ustedes se insertan y logran imponerse, incluso llegan a que, o sea, llegar a la aceptación del público y de los artistas que estaban en la escena. ¿Cómo ocurre ese proceso? ¿Cómo ocurre ese proceso? Porque, como te dije, somos en su mayoría, en ese momento en que nosotros llegamos, eran hombres negros en su mayoría, y Sí. habían dos o tres grupos de mujeres, o sea, no muchos cuando entramos, después mucho más. Sí, tengo que Creo que reconocer ustedes fueron la y inspiración darnos el crédito, de los sí, grupos. tengo que darnos el crédito de que fuimos una puerta para que muchas mujeres y muchas personas, aunque no se sintieran identificadas con el mensaje de las lesbianas, le dimos la fuerza y le dimos el empuje para que empezaran a levantar su voz. Y eso tengo que darnos el crédito, que fuimos otra vez, como tú dices, pioneros, pavimentamos el camino para muchos grupos, muchos disímiles grupos, muchos tipos diferentes de grupos, porque, mira, llegamos, empezamos a ver, a mirar, ok, empezamos, escribimos.
vimos, ya antes de eso estábamos por aquí, por allá, te digo, recibiendo información no solo acerca de hip hop, de rap, sino un poco más amplia, al ser personas lesbianas, personas queer, veganas, personas veganas, artistas independientes, porque siempre cuando empezamos el teatro de calle, hicimos el teatro de calle, esa fue otra lucha. Tuvimos que imponernos en La Habana Vieja, hacer unos papeles, llenar unas cosas, para poder estar allí y funcionar como un grupo de teatro de calle, mayoritariamente personas queer y personas negras. Primero, o sea, eh, hubo grupos que existieron antes de Gigantería. Gigantería fue una fusión de varios grupos, ¿viste? Hubo varios grupos antes de Gigantería. Gigantería fue una fusión de grupos. Y hubo un momento que para Cruz Cubensi, que ya éramos Cruz Cubensi, estábamos dentro de Gigantería, que nos hizo imposible continuar y transitando y avanzar con todas los componentes racistas que habían dentro de ese colectivo. Y estoy diciendo que es importante reconocer también el papel de las personas blancas y blanco-mestizas dentro de la opresión de las personas negras dentro de la Revolución Cubana, aunque quieran vendernos que todos somos iguales. So, el racismo es algo que existe, es algo histórico, y por eso existe el rap cubano. Por eso existen diferentes culturas de reclamos, ¿viste? Existe el spoken word, existe la poesía hablada, por eso se inventaron todos esos géneros. Existe, toda nuestra religión, nuestro acervo cultural, nuestras espiritualidades, para levantarnos también contra un sistema históricamente racista desde hace 500 años. ¿Verdad? Si eso no existiera, nuestra vida fuera distinta y nuestras temáticas fueran distintas, pero bueno, aquí estamos. Entonces, reconociendo todo, absolutamente todo eso, ahí estamos, en el movimiento rap cubano, haciendo la cosa. Ahora, mira, en Cuba, para que tú veas que siempre se fue pionero, ahora en Cuba, la gente, la lucha LGTB, diferentes grupos, se puede sacar la bandera. En el año 1996, cuando fuimos a hablar con Mariela Castro, un grupo que se llamó Gales, todos estamos viviendo fuera de Cuba hace tiempo. La policía nos dio golpe y me acuerdo que queríamos ir como una plaza, a una marcha el 1 de mayo a poner la bandera del arcoíris y nos cayeron a golpe. O sea, la seguridad del Estado está encima de mí mucho antes de que fuera trendy ser disidente. Mucho antes de que fuera moda ser disidente. ¿Viste? Me encantó el término, me encantó. 94, por ser queer, por fumar marihuana, por tomar LSD y rayar las paredes alrededor de donde yo vivía. La policía tocándome la puerta. ¿Qué quiere decir LSD? Eso quiere decir lesbiana sin dinero. Mareando a esa gente. Y desde ese tiempo, y estar en la cárcel y todo, lo que pasa es que, como te digo, es bajo perfil. O sea, eso para mí no han sido cosas que han pasado en mi vida al mismo tiempo, es parte de mi historia. No son credenciales que hay que usar para ganar la credibilidad de, oh, mira, sí, es disidente, oh, sí, mira, y se está expresando. O sea, desde siempre, desde pequeño, desde siempre. No me ven ahora, o sea, todas las personas que me conocieron en el movimiento del rap cubano me conocieron como una mujer, como una persona lesbiana. Ahora estoy aquí como una persona transmasculina, una persona transgénero, otra vez te estoy diciendo, siempre adelante, compadre. Siempre adelante, siempre transformando, sin miedo a que dirán, sin miedo al señalamiento, siempre libre, siempre free, independientemente a lo que, o sea, eso ha tenido un costo y lo vivo y lo reconozco y lo acepto, y al mismo tiempo ha tenido un goce y una libertad que es increíble. O sea, todos esos años después, Cruz Cubensi, estamos aquí haciendo música, haciendo la poesía, haciendo el mundo, siendo artistas multidimensionales, ¿viste? O sea, siendo reconocida nuestra obra en diferentes instituciones. Lo que pasa es que uno no está... En lugares del mundo también, porque han estado en México, Brasil, o sea, en Estados Unidos. Menciono, México, Brasil, Alemania, España, en muchas partes. Internacional. O sea, internacional, en una manera en que la gente ni se imagina. Pueden ver la biografía, porque no estoy en guau, no ha sido nunca nuestro estilo, porque tenemos nuestra verdad. O sea, no es que yo soy cuando me subo al escenario y cuando grabo una canción, no. Cuando yo me subo al escenario y grabo una canción, soy esta persona que estoy aquí, soy la misma, machea, ¿verdad? Tú sabes que hay artistas que tienen el altereo, que esta es su vida, que su vida es su casa con su mamá y su papá, con todo resuelto, que nunca han pasado un trabajo, que nunca estado sentados en la estación de nada. Pero nada se monta en un papel que va junto con la cultura que profesamos, ¿verdad? Este es el artista, ¿verdad? Pero aquí está el altereo, que es todo un espectáculo, una guapería, una cosa, enterrando gente, no sé, los cabrones, y todo el mundo sabe que no es verdad, ¿verdad? Existe ese tipo de artista, ¿verdad?
para mí, en mi opinión, cruda, no tiene esa disociación de personalidad. Es lo mismo. Es lo mismo. Lo que pasa por mi cuerpo, por mi corporalidad, yo lo escribo. Y la gente se identifica y le gusta porque también le toca. ¿Entiendes? Si yo voy a hablar de negritud es porque soy una persona negra. Si yo voy a changanear y voy a guapear es porque yo voy a responder afuera del escenario, adentro del escenario, con un background, sin un background. Hay personas que no pueden changanear si no tienen un background, si no escribieron la lírica, no tienen la articulación para poder desmantelar ni un sistema ni nada. Entonces hay muchos hip hop falsos guapos. Que al final están muchos de los más guapos del rap cubano. Todos los que guapearon en Cuba. Síguele la pista aquí, o donde quiera que estén, ¿qué están haciendo? Así mismo es, así Eso hay que mismo es. sostenerlo, Y hay que sostenerlo. eso sucede sobre todo cuando uno hace las cosas de manera orgánica y cuando uno, porque para llegar a ese nivel de concientización y ese nivel de autoconocimiento, no solo o sea, autoconocimiento en todos los sentidos, en todos los aspectos, desde el punto de vista espiritual, corporal y todo eso, y que uno pueda manifestar eso a partir de una determinada obra artística, además ustedes que pasaron por diferentes manifestaciones, eso es muy, 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 muy interesante. Para que te dejaran cantar, o sea, ya sea afuera de tu casa, o sea, había que changanear, ¿entiendes? Porque Había había que que changanear. Y changanear y se entonces changaneó. lograron eso. De hecho, ustedes tuvieron en la primera compilación de mujeres, un disco se llamaba Sí, Respuesta. todas esas compilaciones las hizo Marco Justicia. Ah, Marco coño, Justicia, Malcolm, coño, sí, en sí, paz sí, que en descanse, paz descanse. Marco Justicia. Ah, Marco coño, Justicia, Malcolm, coño, sí, en sí, paz sí, que en descanse. paz descanse. Sí, él hizo respuesta uno, respuesta 2, hizo varios. Vamos a hablar de eso en una talla. Bueno, nosotros cuando empezamos, dijimos, ok, empezamos a escribir, siempre asesorándonos de gente, de cosas. Me acuerdo, yo conocí a Pablo de antes, mucho Sí. antes que Pablo Herrera, mucho antes, ¿viste? Mm. Entonces, definitivamente, uno cuando empieza uno a ir a los lugares, ver la gente, quién es en los grupos, qué está pasando, quién es, independientemente de la influencia que tú tengas de cualquier otro mundo, tú tienes que ponerte en talla qué está pasando alrededor tuyo, ¿viste? Nomás, boom, boom, este grupo, esta gente, estos son del este, estos son de este lado, estos son de aquí. Tú empiezas a identificar la zona de la talla, porque Mm. al final hay una pila de gente que no, que yo, que es poco cubano, y cuando tú le preguntas, ven acá, de qué lado es este grupo, y este grupo de qué lado, y este grupo, y cuando este grupo, y no se sabe la historia de poco cubano, y están guapeando en una talla que realmente es bien, para mí, el nivel de falta de respeto con quienes vinieron antes es Sí. tan inconmensurable que como yo no decir que antes de yo cantar, yo vi a Instinto en Alamar, yo vi a Magia, yo vi a Sandy, yo las vi. ¿Por qué yo Sí. voy a decir, yo fui yo a primera, yo cogí, sí, sí, Yo comparto esa idea contigo, pero creo que tiene que ver, o sea, detrás de esto siempre está la mano de la dictadura cubana, obviamente, y esa intención siempre de separar y de dividir todo lo que... Y entonces, asimismo, también creo que bajo esa ideología también un poco que creció o se desarrolló el hip hop cubano también, ¿no? Creo que hay muchas cosas también que tienen que ver con la creación, porque hay un antes y un después de la creación de la Agencia Cubana de Rap, no, sí, hay a un ver, antes y un después de los es una festivales. cosa, y yo lo he vivido estando dentro y fuera de Cuba, ¿verdad? Las personas negras deberíamos de luchar por nuestra autonomía, de hacer lo que nos dé la gana, lo que nos dé la gana en este mundo. ¿Por qué? Porque nos los deben. ¿Ok? Porque mucha gente piensa, no, porque las personas negras, por ejemplo, cuando hablan de Cuba, de la dictadura, las personas negras son más comunistas o las personas negras están más con el gobierno. Nosotros nos da la gana de hacer lo que nos dé la gana. Se sabe que Cuba es una dictadura, se sabe. ¿Por qué? Porque otra vez vamos a lo mismo, a la racialidad y al racismo, ¿viste? El han que le dieron al movimiento del rap cubano fue Mm. intenso.
Desde que la gente y los artistas y la gente que empezaron a oír rap y empezaron a hacer las cosas y a hacer las cosas y a hacer las cosas y a reclamar y a decir, si todo el mundo tiene un lugar por donde factura, por donde los artistas se hacen profesionales, porque nosotros no lo vamos a hacer si vamos una pila de años aquí haciendo esto. Ah, bueno, la selección de los artistas que estaban en el click, que eran de la agencia H, mi gente, los artistas que estaban en el click, que tocaban, que eran los que iban a Delirio, tú sabes, eran piquetes, eran grupos. Y cuando me hiciste la pregunta, ¿cómo Era nos insertamos? dos o tres Esa, seleccionados. la pregunta que me dijiste, ¿cómo nos insertamos? ¿Por qué? Porque hubo que changanear, hubo que changanear, hubo que changanear independientemente a todo la maestría y la escuela y todo lo que aprendí en movimiento de rap cubano, que le agradezco por siempre y siempre voy a hacer rap cubano, hip hop cubano, internacional, queer, multidimensional, afrodiaspórico, liberador, todas las etiquetas que me quieran poner. Uno, yo, nosotros veníamos también con una pelea, una lucha y un aguaje que mucha gente de rap cubano, aunque lo performaban, realmente no lo tenían. Aunque muchos Sí, performaban la calle y ser de la calle y ser unos guapones, si tú lo eres, tú no lo estás diciendo tanto. So, exactamente. nosotros teníamos un ambiente y un aguaje y un conocimiento también, porque ya veníamos de diferentes lugares, de diferentes ambientes. ¿Sabes? Una Muchos de los experiencia raperos estaban diferente. en la EIDE, en la escuela, salieron de la EIDE a rapear, ¿me entiendes? Entonces, el de verdad vivir en la calle, dejar de la calle, el lucharle, el buscarle, el ser queer, el que te voten, el dormir en la calle, en chuparla por ahí para buscar donde dormir, ninguna de esas experiencias la tenían. Entonces, el aguaje, la determinación y el principio y la coherencia con quien somos, porque quien cruda soy es quien yo soy, yo no estoy performando. Hasta el día de hoy, nosotros estamos haciendo música y estamos girando el mundo. Nos vamos el final de mes, nos vamos para Tailandia. Viste, echarla por allá, mira, Wow. normal. Entonces nosotros hemos chocado aquí en el Yuma con cantidad de artistas hacedores de la cultura rap desde el primer momento. Lo que otra vez te digo, el perfil de nosotros siempre ha sido un perfil tranquilo y ha sido steady, estático. Yo vivo aquí hace 20 años, vivo de la música. ¿Por qué? Porque es de verdad. ¿Por qué? Porque no necesito actuar una cosa que no realmente, en fin. ¿Por qué nos aceptaron? Porque al final, compadre, nuestra comunidad, entre nosotros, entre la gente negra, no importa si tú, déjame corregirme, actualmente importa si eres gay, si eres gordo, si eres flaco, y en un momento determinado, cuando tú la echas y tú tienes el lenguaje para comunicarte con todo el mundo, la gente dice, sirvió, eres de los nuestros. La Que echamos, la gente se identificaba te o sea, se identifica, porque al identifican con final el tú tienes que mensaje. echarle, tener el lenguaje para hablarle a la gente. Al final es tener el lenguaje para hablarle a la gente y la gente se identifica. Y cuando tú vienes con tu verdad de tu cuerpo, tú no tienes que fingir nada ni nada. Esta es la talla, hacer. Y se entendió y uno humaniza. Como te humanizan, tú humanizas. Y hubo una conversación, un nivel con los hermanos y los compas de hip hop que nos permitió a nosotros también avanzar y también hacer esa alianza, ¿viste? Y al mismo tiempo, todo eso que aprendí que entendí. Hay algo que, o sea, porque hay mucha diferencia también, incluso entre de género en la forma de rapear y las expresiones, ¿no? Porque justamente según sus experiencias, porque si nos acordamos o sea, de esa primera generación de la cual tú me estabas haciendo alusión, o sea, la temática racial era como el, el punto fundamental, ¿no? Sin embargo, ustedes van más allá. O sea, no solo la temática racial, ¿cuáles son los problemas que están acaeciendo en esa Cuba de los años 90, que esa era caliente? O sea, caliente Una calentona. porque salíamos de una etapa y una generación totalmente diferente. Eso hay que tenerlo en cuenta siempre que se hable de hip hop. Hay que historiar o sea, hablar de hip hop desde ese sentido histórico, porque fue en esa década del 90 donde hubo, o sea, hoy hay emigración, pero hay un antecedente de eso que nosotros éramos más jóvenes, pero lo vivimos casi como en primera etapa, ¿no? Y entonces, ustedes no solo tocaban en la temática racial, ustedes tocaban en la temática de género, ustedes estaban fuera del nylon, es lo que te quiero decir. Estoy, Tocaban las temáticas de género, eh, temáticas, o sea, eso mismo, la violencia policial,
y todos esos discursos, la gente, o sea, que en Cuba no era muy, o sea, porque hablar de racialidad, bueno, sí pasaba, de todos modos era un ambiente negro, pero ustedes se Estoy iban de más allá, acuerdo, ustedes estoy de estaban acuerdo. redactando la realidad, más allá de ser negro o no. Esa Estoy de acuerdo realidad, esa contigo. cruda realidad les tocaba a los negros, a Ah, los blancos, a los verdes, a los total. azules, a todos. Y entonces eso yo creo que fue un gancho muy, 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 muy importante también para que las personas se identificaran, porque esos problemas los teníamos todos, de cierta manera. Tú sabes, cuando tú eres una persona interseccional significa que no solo que no solo en la vida, por ejemplo, te afecta el racismo, por ejemplo. O hay quien afecta el racismo, quien afecta ser mujer o ser hombre, hay quien Sí. afecta ser, además de negra y negro, mujer o hombre, una persona transgénero. Hay quien es una persona que está en una silla de ruedas, hay personas que no pueden hablar. So, cada una de esas cosas son intersecciones que te hacen la vida un poquito más distinta y más diferente. Entonces, cuando todo eso que te abarca a ti, lo vas a, ¿cómo decir? Lo vas llevando en tu vida diaria, es parte de ti. O sea, yo no puedo separar, ¿verdad? No puedo separar una cosa de la otra porque todo me atraviesa, ¿verdad? Cuando hay algo, un hecho como por ejemplo, el movimiento del rap cubano, tú puedes decir, ¿por qué en un momento para el gobierno no fue conveniente? Ya dijo, ya está bueno, ya no hay apoyo, no hay festival, no hay nada, no hay nada, no hay nada. ¿Por qué? Porque era un movimiento de la juventud negra, porque eran hombres negros, porque eran casi en toda su extensión personas de barrio y con bajo, yo quisiera decir, empobrecidos. O sea, hay muchas razones por las que pudiera ser, ¿verdad? Mm. Entonces, cuando tú afrontas todo eso, entonces tu música, tu vida, tu experiencia se hace más amplia, como tú dices, es más amplia y toca más, porque al que no lo tocó por Chardo, lo tocó por negro, lo tocó por vegan, lo tocó porque trabaja por cuenta propia, o lo tocó porque es verdad que la policía le pidió carnet, o sea, puede tocar a muchas personas de disímiles maneras. Entonces siempre ese ha sido como el resultado, no ha sido propósito, ¿verdad? O sea, el propósito ha sido narrar lo que nos pasa y eso ha tocado a la gente y el resultado ha Es sido una muy forma bonito. de denuncia, es una forma de denunciar Totalmente, a través del denuncia, arte. total, total. Es como ser activista, como ser activista a través del arte y ser Me artista a encanta través ese del término, activismo, me ¿viste? encanta ese término. Pero en una forma en que no es como que hay que ir a coger un curso de activismo, hay que ir a coger un curso de justicia social, tienes que ir y coger un doctorado de cómo lidiar con los conflictos, tienes que ir y coger un taller de 12 pasos de cómo ser un aliado antirracista. Hello, Wow, hello, wow, wow. hello. Hay una historia que, no sé, tal vez tú me puedes dar un poco de pista. Yo me he dedicado un poco, o sea, no sin ánimo de lucro, ¿no? Pero un poco a organizar un poco de estas ideas y sobre el desarrollo del hip hop cubano. Hay mucha información dispersa y bueno, como casi siempre le pasa en la cultura negra, que o sea, los fenómenos muy pocas veces se escriben, ¿no? Para que quede para que esa memoria no solamente pase de boca en boca, sino que quede algo. Y es muy importante. Yo siempre digo que el hip hop o el movimiento hip hop cubano y fue y será como el movimiento negro más importante después o sea, después del accidente de 1959, tú sabes, ¿no? Después de Totalmente, eso, ¿por qué? Porque fue, o sea, básicamente las personas negras, las minorías, las que se emancipan por sus derechos y por denunciar la cruda realidad que se estaba viviendo. Y entonces eso, al parecer tampoco, o sea, al parecer no, eso al gobierno no le convenía, ¿no? Y entonces eh, aparecen toda una serie de eventos así que aislados, o sea, si uno no los conecta, uno no los llega a ver, ¿no? Porque tú sabes cómo trabajan esta gente. Pero o sea, yo creo que esto se complejiza cuando empiezan a llegar estos artistas del mainstream que tenían una identificación, porque que tenían una identificación o sea, te digo los artistas americanos que estuvieron en Cuba, como
Black Cobos, estuvo, o sea, mucha gente de la nueva generación que escucha rap no conoce esto, pero llegaron a estar raperos, incluso hasta Busta Rhymes, era posible que The llegara, Roots, Erykah Badu, The The Roots sí Roots, estuvo, Erykah Badu, Common Sense, en fin. Common Sense, exacto. Y había, porque había una identificación, hay que también pensar esos viajes que hizo Fidel allá a Nueva York y todo, o sea, y todo ese performance que se inventó él ahí y todas esas cosas, que él les hizo creer muy bien a todos ellos, que a los, bueno, a los negros de Harlem, que fue básicamente donde él dio su speech, que tanto los cubanos como los negros de Harlem teníamos el mismo enemigo, ¿no? O sea, Eh, que era el imperialismo, casi casi. O sea, era muy interesante. Cuan- Tremendo Era loco. muy interesante porque a partir de ahí se dan esas uniones, se dan esas uniones, esa conexión de Fidel con Malcolm X. Exacto. Em, Esa foto famosa de él pidiendo una mesa exa- llena de billetes y más exactamente, eso hace que él se conecte. A lo mejor él no sabía de hip hop. A lo mejor Fidel no sabía de hip hop, pero sí sabía lo que pasaba con esos grupos que se organizaban y en forma de protesta, en forma de arte urbano, callejero y tal, como se describe el hip hop, qué podía pasar. Entonces, mis em, hipótesis van por ahí. A partir de cuando se dan esos contactos, es decir, había seguridad del Estado. Yo recuerdo que, bueno, yo en aquel entonces no sabía, ¿no? Pero no, había unos Yuma y no sé cuánto y no sé qué. Y yo escuchaba el nombre de, de esta, que yo en principio pensaba que era algún familiar de Tupac o algo así. ¿Cómo se llamaba ella? Que bueno, que después creo que después hasta miente, después se le Alejandro echaron ellos Tupac, mismos. ni la Sí, sí, miente sí, que te sí, 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 sí. tumba, tú Sí, sí, sabes yo quién sé. era. Sí, bueno, Asadi. exacto, exacto. Que yo creo que ellos mismos después se le echaron, que la vendieron por algo. No, tú sabes, Bueno, en mira, fin. Entonces, yo pero conocí, toda esa gente tenían seguridad del Estado ahí. Esa gente tenía seguridad del Estado ahí y todo eso también estaba inundando también a muchos de nosotros, de los jóvenes que se rodeaban de eso, que no sabían. eso era un juego macabro para poder controlar a la gente. ¿Tú sabes por qué? Porque el loquito ese, este mismo que está hablando Fidel, él formó todo lo de él, vino para acá, recogió money, fue a México, recogió yate, pum, fue para atrás con unos Él pistolones, sabía cuál era el proceso, él sabía boom, cómo ya, se formó formaba el lo de él, proceso. tomó eso para él, boom. Entonces, para muchas personas aquí en los Estados Unidos que se hacen los izquierdistas, los Sí, negros, los blancos, los haitinos, whatever, nada sí, más esa acción ¿cómo decir?, de desafiar al imperio, ya mm, para ellos es algo importante. es Yo como, conocí exacto. muchos afroamericanos que me decían que pensaban que Fidel era un negro, porque lo que él estaba proponiendo y también la pinta que él tenía, tú En lo que sabes, te digo, él leí sobre él, tú sabes, un tipo maquiavélico. Es en el individualismo de la apreciación y praising la figura individual, más allá de lo que las personas negras le podamos El decir a ego, todos esos afroamericanos, al movimiento Black Lives Matter, a Pastores por la Paz, a Brigada Venceremos, toda esa gente que van para allá y sacan provecho de cómo está nuestro pueblo cubano, diciendo que son comunistas y que están ayudando con unos barquitos, con computadoras, y el gobierno los lleva a los hospitales y los lleva aquí, todo está bien. Aunque mm, nosotros le digamos esto está fula, el rap cubano le diga esto está fula, la gente en la calle le dice esto está fula, ellos están viendo la policía y todo, pero es conveniente porque no quieren que el romanticismo de la estrella norte se les caiga. claro, ¿Viste? claro. Esto Eso viene forma junto a lo parte que del yo, como discurso, te forma digo, parte del speech. forma parte de toda la mierda de seguir diciendo una pila de aquí izquierdista y una pila de chardo y una pila de guaitino diciendo que ellos son aquí, viviendo aquí en el Yuma, que son anticapitalistas y que son H, antiimperialistas. Y yo H. diciendo, pero niño, pero tú no estás viendo que eso es una incongruencia y una total mentira. Y cuando tú te paras y le dices, Cuba es una dictadura, Cuba es un régimen dictatorial, racista, fascista, que ha ido empobreciendo al pueblo por nada, porque al final, cuando tú oyes la historia de ellos, oyes las casas, ellos lo que tienen es miseria comparado con lo que tienen los presidentes del mundo. Sí, sí, Entonces, sí, sí, sí. han enmiseriado al pueblo por gusto. Mire ese pueblo como está, que a pesar de todo, la mierda que nos hacen, a pesar de todo.
nos vamos a millones y los que están allí todavía resistiendo sin agua, sin luz, pero ahí estamos y estableciendo la conexión. ¿Tú sabes por qué? Porque esa tierra, aunque eso, yo voy a hablar así porque así yo hablo, aunque esos blancos se Como la tú quieran, quieras. quieran pensar que es de ellos, porque al final tengo la razón y todo el mundo lo sabe, que el racismo, cuando dicen el racismo es sistémico, el sistema no. Todo el mundo es parte del sistema. Yo, tú, TikTok, Facebook, Todo todo el aquí mundo, es todo el mundo. parte del sistema. Si es allá el racismo, no, 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 no. Entonces, lo que metieron con el rap cubano fue salsa, porque en un momento, tú sabes, pasa por etapas. La etapa del cantarrá, la etapa del descubrimiento afrodescendiente, que ahí cuando todo el mundo se fue para la biblioteca, empezaron a estudiar, la gente cambió las canciones, ya tú sabes, Anónimo, Pedro Ibonet, ahí Baé. Tomasito Robaina, que en paz descanse, Ibaez, él tenía una escuela. Sí, Tomasito fue importante, Najanda fue importante, Asata fue importante, y todo el mundo fue, Surbano fue importante, son importantes, son académicos, pensadoras y pensadores y luchadoras que han influenciado el movimiento rap cubano, porque los jovencitos de ahora piensan que rap es subirse, oye, qué cosa que yo soy mejor que conmigo, sí, que yo soy la pato. No, niño, No, no, es ideología, es talla, es filosofía, es lucha, hubo es un tiempo, corazón. exactamente, Es, hubo un es tiempo libertad, detrás de eso se educó a toda esa generación, que muchos de esta primera generación, en la cual ustedes se incluyen también, yo sigo diciendo, eran, ninguno había, o sea, muchos habían dejado la escuela, no es que había universitario, creo que era Pablo Herrera y, y, y Ariel Fernández, que eran los que no, estaban pero un poco en no, el... si tú te, no, no, error y voy a corregirte ahí. ah, Si tú te pones y pregúntale a mm, muchos de esos que parecía que no, o pregúntale. Sus mamás son doctoras, sus mamás son abogadas, son sí, dentistas, yo también. O tú lo ves en la obviamente calidad de la sí. escritura. O sea, tú te metes adentro y tú analizas, como se dice, epistemológicamente Mm. las canciones de rap cubano. Y esos son manifiestos académicos. Manifiestos Sí, 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 académicos, sí, 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 sí. normalmente. Entonces, Sí, el sí, nivel, el rap cubano no tiene nada que ver con con el rap que se hace en otros, en español de otros lugares. El rap cubano, o sea, es muy profundo, es muy tú estás profundo. viendo, nosotros, ahí hay pinche pedazos, enfoques Sí, de sí, 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 liricistas, sí, sí, porque sí, sí, mientras sí, sí. más dura era la realidad, más Exacto. difícil, más en Y contra más de nosotros, compleja, más más fino, y más contradictoria. lírico, y más metafórico, y al mismo tiempo potente y fuerte, había que ponerse. Entonces, ese refinamiento, yo quisiera decir, ah, académico, yo no, es que no quiero decir académico porque no se trata de la academia como la escuela, la universidad, pero ese Bueno, no, refinamiento lingüístico, tiene un poco de eso, porque lingüístico, hubo una cosita, una cosa que Tomás Fernández Robaina le llamó sí, la escuelita para los sí, raperos o algo así, donde se sí, asistían y sí, se hacían los simposios y se aprendió de colonialismo, se aprendió de racialidad, se hablaba, eran unos eventos muy interesantes. Incluso, tú sabes que Tomás era, o sea, tú sabes, Tomás era, o sea, manifestamente gay y él hablaba también de las temáticas de género, también que las introducías dentro o sea, eran especies de talleres, ¿no? Pero introducía todas esas temáticas que eso hizo también un poco que las personas concientizaran más, se fueran a estudiar también, porque Tomasito trabajaba en la Biblioteca Nacional, o sea, algunos de esos talleres tenían lugar ahí en la Biblioteca Nacional y eso impulsó a que muchos de esos de esa generación estudiara. Ahí está, obsesión. eso, Yo ya, recuerdo que hay un tema de obsesión muy interesante que habla sobre de esa estatua que es de José Miguel Gómez, que José Miguel Gómez, hay es, empezaron canciones acerca como la historia de la negritud, exacto, antes, de los antes, independientes de color, de la independiente de guerrita del color. 12 Ey, de todas ey, esas cosas. ey, sí, sí. Entonces, lo mismo que te decía ahorita, como Tomasito, que todo el mundo, como tú dices, sabía que era abiertamente gay, la Goyesca, que se sabe que una persona abiertamente gay, él daba también, abría la biblioteca, daba su conocimiento, y sí fue, como te digo, el rap no es solo cha y la parte comercial que se puede ver, que puede ser la música o la ropa o lo que yo no, sino el conocimiento histórico, Sí, el conocimiento de En Cuba cómo.
el mainstream de rap se mantuvo bastante, o sea, no esa cuestión comercial así, o sea, bueno, después podemos hablar un poco sí, de ese tema, de cómo se comercializó con el reggaetón y todo eso, pero el mainstream, o sea, el mainstream de rap en Cuba se mantuvo desde la base de la resistencia, desde la base de la denuncia y la resistencia y haciendo poesía. Totalmente, totalmente. Los grupos que decíamos que eran, son famosos o están con el gobierno, whatever. Cuando tú vienes a ver sus líricas, están protestando todavía, están hablando de la realidad de las personas. Entonces, para mí, todo eso, como te dije, es circunstancial, ¿no? Porque si son de la agencia, son chivatones, ¿no? Porque si la gente tiene que hacer lo que hay que hacer. Hubo grupos de blancos que dijeron todo lo que les dio la gana y nunca los sentaron en ningún lugar. Y ahora Mm, mismo son el emblema de los revolucionarios. Tú nunca hiciste nada, lo único que tú has hecho es cantar. Yo no estoy hablando de exactamente. ese tipo de raperos. Yo estoy hablando de No, no. personas que impactan a la comunidad forría, que de verdad cambian vidas en un sentido en que es coherente con la historia. Entonces, para mí, otra vez, rap cubano será y seguirá siendo una escuela, seguirá siendo un lugar de amor, de conflicto, de libertad, de rabia, de incongruencia, de impaciencia, de migración, de salir, de tener, de De estar, todo de lo que querer. caracteriza a un cubano. Algo Es que no, todo algo junto. que no, no lo van a quitar nunca de uno, aunque uno inclusive no esté en los escenarios, ¿me entiendes? Entonces eso es importante entenderlo. No mueres cuando, bueno, ya no estoy cantando. No, ¿cómo podemos hacer? Estar en contacto con la comunidad, estar apoyando a las demás personas de una forma u otra. Como online, formaste un lío. Mira, tú me dijiste, vamos a estar aquí para hablar y yo te dije, dale, vamos. ¿Viste? Ahora Es para que yo muy me voy a hacer, agradecido, sí. hacerme el personaje, qué cosa que haga, que yo que soy, que yo no hablo contigo, qué cosa que es y cada oportunidad que yo pueda conversar y expandir. Ahora, ¿cómo entra Crudex a la agencia cubana de rap? Nunca yo fui parte de la agencia cubana de rap. Ustedes ¿Quién no dijo eso? formaron parte del ¿Quién dijo catálogo de la eso? agencia cubana de rap. Nunca, yo nunca Ok. tuve nada que ver. Lo más chivatón y gubernamental que yo pertenecí fue la asociación Hermanos Ahí porque me tenía que pirar de la mierda esa, que tú sabes que si ellos no te dan un papel, tú Sí, no no, sales. si no es por eso. Normal, Hay una más entrevista chivatón de que Randy por ahí, pertenecí. hay una entrevista de Randy por ahí que dice, yo pues, ya tenía un papelito ahí, un carnet de la asociación Hermanos ahí, a mí me invitan a Canadá y no sé cuánto, y dice que la directora dijo, bueno, si tú quieres ir, tienes que llevarme. Tú sabes cómo Espérate, es. espérate que te voy a hacer un cuento. Esa gente echaban esa pila. Mira, cuando hacen la agencia cubana de rap, que no sé qué grupo, unos grupos que estaban por allá atrás por el Carlos Mal, en un pasillito, un cuartico. Eh, Cuando eso era la mía Susana, pa, tú sabes, ellos pusieron una funcionaria Susana ahí que no Moro. tenía nada que ver, pero tú sabes, pintaba. Tú sabes, Susana con las pestañas, pu. Bueno, voy a hacer una reunión. Quiero hablar con ustedes. Nos citó a mí y a, en ese momento, 100% original y después Guerre. Me acuerdo. Sí. Mira, Susana nos sentó para allá atrás para el cuartico y nos empezó a dar una muela y a decir, como yo sé que ustedes andan con turistas. Como yo sé que ustedes jalan turistas, porque no es por nada que ustedes saben que cuando nosotros le echábamos, las muchachitas de todos los países del mundo estaban ahí en los shows. Viste que era bueno cuando le echábamos también normalmente, Sí, viste. sí, 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 Porque sí, sí. cambiamos mente nacional, internacional y diaspóricamente, en fin. Dice Susana, óyeme, mira, como se sabe que ustedes bueno, andan con turistas y eso, a ver qué posibilidad hay que la agencia ustedes también le pasen esos turistas a la agencia, ¿viste? Y también, por ejemplo, si viene un turista, ustedes le pueden proponer, aquí está la agencia, pueden hablar conmigo, podemos grabar un disco, que jineteándonos, Sí, amiga, sí, 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 jineteándonos, yo sí. la miré y le dije, coño, Susi, que el pique que tú me ibas a traer era otro. Yo pensé que Po- era otro pique. No, no, Esto es lo que tú. eso era. ¿Por qué tú crees que a Renzoli no, con la historial que tenía de, o sea, de haber hecho todos esos festivales, de reunir a esa comunidad joven, negra y todo eso, ¿por qué no fue director de la agencia cubana de rap? Porque, Porque tú sabes que toda esa gente, eso es como todo. Ellos, tú estás luchando, tú estás luchando, tú estás luchando. Cuando hay la oportunidad, ok, mira, aquí se va a crear un centro cultural, vaya. Después que mm, tanto lucharon y dieron palo en la calle, se va a crear el centro cultural. Cuando el centro cultural se crea, ya los que estaban luchando atrás y dando palo no son los que van a estar a la cabeza del centro cultural. Eso es algo que hay que meterse. Eso es como los non-profit aquí, en las sí. ONG. La gente luchando, 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 el gobierno, déjame tirar a esta gente aquí adelante para que tú veas como los mareos. Ha puesto a esa gente ahí con cantidad de recursos y al final, lo que estamos luchando, luchando, seguimos en el mismo sitio. Entonces, la agencia fue un pedido de los raperos porque necesitaban de verdad
profesionalizarse de alguna manera, porque ya el rap cubano estaba fuerte, tenía un lugar, ya se viaja, se venían estos artistas que tú estás diciendo, ya se estaba a un nivel fuerte, había discos con los Yuma, con españoles, el que más y el que menos llegaba a Cuba y hacía un disco, una película, cualquierita, Sí, sí, cualquierita, sí, Yuma se sí. aprovechó Había sin pagar nada, muchos estudiantes también que tenían su y plata sin y pagar nada, estudiaban muchos y se metían estudiantes en que esa ahora son farándula de hip doctores hop. y toda esa gente, estudiantes que ahora son doctores, ¿viste? Sí, sí, Uno sigue en sí, el escenario cantando. Esos estudiantes que fueron, que bajaron a cubano, estudiaron, cogieron sus libros, se hicieron doctores, tienen su tenis y uno sigue aquí. Entonces todos son unos hipócritas, los de izquierda, los de derecha, los de arriba, los de abajo. sí, 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 Entonces, yo no creo en ninguno, en ninguno, en ninguno. Yo siempre, como digo, he tratado de tener todo lo mío para no pedirle a nadie porque yo sé. Entonces, rap cubano, agencia, lo pidieron los raperos porque había un momento que ya todo el mundo, la agencia, Ignacio Piñeiro, fulano, tal empresa, todo el mundo facturando y los raperos yendo aquí a los festivales, allá yendo internacional y sin ni este peso. Y dijeron, ¿por dónde hay que ir? Por el mecanismo del gobierno, me voy para arriba de la agencia. Al final, por Dios. sí. Pero bueno, ellos sabrán, Cruda nunca fue parte de ninguna agencia Ah, ok, cubana de ok, rap, sin ok, ok, ninguna ok. necesidad, ninguna necesidad. Te digo, lo más chivatón que yo pertenecí fue a la No, Asociación no, Hermanos ahí, todo sí, el no, mundo pero sabía que eso era un relajo. ahí eso había que entrar ahí obligado para por lo menos, Había que morder. Si porque tú querías creo que pirarte, si tú el querías. mecanismo era entrar a la asociación Hermanos ahí y después se hacía una supuesta selección y se entraba a la agencia cubana de rap, que yo no sé cómo hacían la selección, ¿no? No, yo no, hacían unas Porque audiciones a yo ver te los más digo, chivatones, los no sé, yo no en sé. esa época habían en La Habana, según datos de la Asociación Hermanos ahí, más de casi 500 grupos de rap. Era Y en una la agencia habían efervescencia de cuántos, rap. 12, ¿no? Y en la 8, no agencia sé. en principio entraron 8 y después entraron 10, que creo que era Osmer Francis, Ya tú sabes. Oguere, Hay un reggaetonero Obsesión, que creo que era, Doble hay un Filo, reggaetonero, después entra Papo Record. Tú sabes, Papo vive sí, aquí también en Suecia, bro. sí, pero hay un reggaetonero ahora ¿Cuál? famoso, Mm. no me acuerdo quién que me lo dijeron hace tiempo, me lo dieron hace tiempo y no sé si esto es verdad, que era como que con lo que él facturaba, pagaba el dinero de la agencia toda porque los raperos no facturan nada, nada, se sabe. Mm. Entonces crearon ese mecanismo para controlar a la gente, para facturar a la gente. Mucha gente se empezaron, por esa misma razón, supongo yo, mucha gente de los que hacían rap, rap de verdad, real, se pasan al discurso reggaetonero y a hacer el reggaetón y toda esa cosa. Y esa oleada está burujón puñado. Creo que es más ilustrativo es el insurrecto, que era, o sea, en esa primera época era muy buen rapero y la gente lo seguía durísimo y no sé qué, y era un show, pues recuerdo sus No presentaciones le en el echaba, le Delirio, echaba, le echaba, le echaba. Le echaba le echaba. piña, le echaba piña, No, le echaba piña. ahora, o sea, yo lo veo ahora y yo digo, no, porque, o sea, la constancia es muy importante, ¿no? Cuando tú haces para lo que sea, para lo que sea. Pero si te pones a saltar de aquí para allá, hacer de aquí para allá y meterte de todo y hacerte el loco y no sé qué, y no centrarte, ¿me entiendes? Ayer o hace unos días estaba mirando alguna improvisación de él y decía, wow, con este tipo ha cambiado, bro. Pero imagínate, también pasa el tiempo y uno también que va aprendiendo y las decepciones, porque al final todo el mundo dice, todo el mundo decía, no, porque el rap cubano no está unido, porque hay que unirse. ¿Quién está unido en el mundo, gente? Que es como una No. utopía, ¿verdad? No, Mm, porque lo que pasó fue que en ese momento, no, todo lo que pasó, pasó, todo tiene su momento. Hubimos personas que tuvimos, es como decir, ¿cuál es entender cuál es tu rol importante en la revolución y cuál es tu rol también en tu propia opresión, ¿verdad? Porque más allá sí, de ser un movimiento, de ser un bulto, de ser un grupo, tú te consideras que eres una persona revolucionaria y sanadora independientemente a la música, independientemente si eres artista o no. O sea, tu poder y yo estoy hablando desde mi persona, ¿verdad? Tu sí, sí, sí. ejercicio y tu atracción para el cambio, para que las cosas cambien, porque de muchas maneras sabemos que no está funcionando para una pila de gente. Sí. Entonces, por ejemplo, te digo, eh, ha habido momentos y personas que han sido importantes, que han sido la influencia de muchas personas, no han tenido el crédito suficiente, ¿viste? En este caso, otra vez te digo, Cruda, eh, te puedo decir, no, para mí, mira, me influenció en Manos de Causa, Oh, mucho, mucho. Cuando yo vi Explosión Suprema so también, Andri. mucho. Mucho. Entonces, como que Karel.
El Care, Indomable, profundo. Care, la serie. ¿Entiendes? Wow. Entonces hay talla que tú recoges. Junior Clan, Grandes Ligas, hay talla que tú Grandes recoges que es ligas. que son diferentes. Entonces, cuando tú empiezas a ver eso y tú dices, ok, hay muchas maneras de hablar en lo que está pasando en contra del gobierno, a favor de la liberación, de muchas maneras recurrentes que se pueden, de muchas maneras que se pueden hacer, ¿entiendes? Llegó un Mm, momento en que muchas de esas personas que habíamos estado allí haciéndolo, luchando, el que no recibiendo cáncer, recibiendo censura, lo que fuera, ¿verdad? sí, Abandonan el país. 2006, a mí que no me diga nadie nada. 2000, de 2004 a 2006, saca la cuenta de todo el que se piró. se De todo fueron el que se muchísimos, piró. muchísimos, Todo muchísimos, el que se muchísimos piró. se Ahí fueron. hay un Hay un auge, eso importante. un eso Y importante de negritud y de voces importantes de rap cubano, ¿verdad? de rap Ahí cubano, exacto. aprovechan los oportunistas, los blanquitos, normal la voy a echar así, a estarse viniendo a ser los dueños de algo que si toda esta gente negra primero no lo hace, todos los grupos que estaban adelante, que ya saben ustedes todo lo que son, ellos hoy Mm, no pueden estar diciendo absolutamente nada. Entonces, esa ha exactamente. sido mi lucha. Honor a quien honor merece. No existirían unos aldeanos si no hubiera un adversario. Sin un Exactamente. adversario, que nadie lo Mm, reconoce y todo el mundo le echa, sin un adversario no hubiera unos o sea, aldeanos hoy, porque esa ellos, gente, colaboraron muchísimo quien los y el metió en la adversario está. rutina, quien los Mm, metió en la rutina, quien les enseñó, quien les dijo es por aquí, con la prosa oscura, después de 3 y 8 fueron bueno, toda déjame esa hacerte un gente. paréntesis aquí, déjame hacerte un paréntesis, porque yo sí recuerdo que Kruger era bien, 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 bien fula, por lo menos con la gente 26, con los aldeanos y todo eso. Desde el No punto era, de vista, somos y exactamente. seguiremos. Ok. Yo voy a seguir hasta el resto de mi vida. ¿Por qué? Por qué Porque, viene esa? ¿por qué? Porque la ingratitud es algo que se paga muy fuerte y muy intenso. ¿Por qué? Porque la actitud que ha tomado, yo voy a decir en este caso, yo voy a decir más que nada Aldo, de hacerse los salvadores del hip hop cubano, los que representan, los que son más que nadie, son talentosos, son autistas con su trabajo, sí, sí, lo reconozco, pero la materia, la manera, todos los beefs que tienen con los reggaetoneros, con reggaetoneros negros, a todos le hablan de su color, ofenden como si ese maricón fuera lo último, o sea, es un mensaje muy nocivo contra muchas cosas de las que represento y de las que soy, desde el primer momento. Una de las canciones más famosas de los haitianos, vengo echando pila para las Mickey, arriba de las mujeres enseguida, ¿verdad? Ya las mujeres tienen que hacer trabajo sexual, tienen que hacer lo que sea, déjenla, busca tú de tu pipi, de lo que tú estás haciendo. ¿Con qué Sí, tú estás, tu pipi, qué tú lo estás dando para obtener a cambio? Escribe de eso, yo escribe creo del que pipi tuyo, que tú lo tienes que dar para resolver lo que tú tienes que resolver. ¿Por qué tú no yo explicas por escuché, yo qué? escuché un tema de usted, no sé si como en respuesta, no sé de qué, no puedo, no recuerdo de qué álbum es ahora mismo, pero, o sea, donde hacen mención y creo o sea, que es muy importante, ¿no? O sea, hacer una crítica sobre no somos pipi, no somos, o sea, algo así. Eso está mucho antes que los aldeanos existieran. Ok, Corrección. ok, ok. ¿Sabes por qué no me gustan ellos? Porque crean un ambiente bien nocivo y bien guerrerista que al final ellos ni pueden sostener. Ellos ni pueden salir Eh, para la calle a resolver ni nada. Todo eso que ellos escriben y narran, Aldo no puede salir a la calle a resolver si lo llaman. Si él es del barrio y si él es rap, como él dice que él es, no rap ahí en la gritería, fuertón, alante de todo el mundo. Yo no estoy hablando de eso, él lo sabe. Desde el primer momento que él formaba sus cosas, yo lo llamaba a su casa y le decía, ¿qué cosa es, mijo? De verdad, que tú sacaste el rap cubano a la tumba, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, Dito. Entonces la prepotencia y la falta de respeto del mestizaje y de los blanquitos de 26, aunque ellos dicen que son mulaticos, aunque él dice whatever, el mm, blanquito de 26, viste, porque yo estuve en su casa y yo vi todo, y yo vi la mujer negra que era la criada en su casa. ¿Quién en Cuba tiene una trabajadora que le... ¿Quién? Entonces yo vi todo eso, yo sé que él es un racista de primera categoría y que venga a resolver conmigo, que en todas las entrevistas que me hablan de rap cubano, como yo sé que él es un ícono y van a estar los rendidores escuchando, yo se lo mando a decir y no me venga con background, ni me venga a mí con barra, ni nada, vamos a hablar, quítate toda esa careta y vamos a hablar. Vamos a hablar de cómo como mucho influenciaste, has sido bueno para mucha gente y tienes un flow y tienes unos skills y unas herramientas, sí, bien.
y al mismo tiempo eres un falta de respeto, eres un racista, eres un nocivo y no has dado honor a quien honor merece, todos los que te enseñaron, todos los que te apoyaron para que tú estuvieras ahí. Con todo ese money que tú, bueno, tú le mandas algo a esa gente que te ayudaron. Al contrario, haciendo beef para el adversario, haciendo beef para el otro. Eso es tuyo, chico. ¿Por qué tú no te fajas con los blanquitos igual que tú? Porque no son nadie, por eso tienen que ir para arriba los chardos. Todos son unos negativos. Silvito es libre, es un falta de respeto, un feón que no es nadie en ningún lugar. ¿Quién en Cuba se puede llamar el libre? ¿Cómo un rapero en Cuba, sabiendo todo lo que está pasando, se puede llamar el libre? Tú eres un hijo de un chivatón, falta de respeto, Silvio Rodríguez. Los primeros chivatones son ustedes, y eso todo el mundo lo sabe. Viviendo frente al zoológico. Y tú siendo hijo de Silvio Rodríguez, claro que tú puedes guapear y hablar más de gobierno. Claro que toda tu carrera la puedes hacer porque nadie te va a hacer nada. ¿O no se dan cuenta? Tú sabes, ¿para qué me invitaste, Raidel? ¿Para No, qué me invitaste? no, pero está bien, está bien. Esa es mi opinión. ¿Por qué han llegado y han dicho todo lo que Respetable, han dicho? ¿Por absolutamente, qué le han absolutamente. entrado gobiernos de esa manera tan férrea y tan agresiva? Porque pueden. Busquen la familia, busquen el apellido Aldo, busquen el apellido Vaquero, Aldo Vaquero. Es el abuelo de Aldo que escribía los libros infantiles de nosotros de la primaria. Entonces la gente se piensa que él ha pasado trabajo y que él nació pobre. No. Y por eso ha podido hacer todo lo que ha podido hacer. Exacto. Y Silvito, porque es el hijo de Silvio Rodríguez. ¿A dónde han ido ellos aquí en el Yuma a tocar? ¿En qué lugar donde los Yuma de verdad es Hipó? ¿Dónde está Hipó, que nació aquí en el Yuma? ¿Con quién ellos han chocado? ¿Con quién ellos han chocado? ¿Con quién ellos han chocado aquí? No han salido de Miami, Latinoamérica. Para arriba, donde están los que lo hicieron. ¿Con quién han chocado? Dime un show, un gui, un encuentro, una fraternidad que han tenido ellos con raperos chardos aquí, de verdad. Ellos son unos racistas y se los digo en su cara y que vengan a guapear conmigo. Ellos son nocivos, igualitos que la Revolución Cubana. Que vengan. Son los descendientes de colonos españoles. Lo dijo Piti hace años. Nada, nada. Yo sigo siendo el Ok. mismo. Mientras más viejo, más pesado. Respeto, respeto Respeto para esa todos los opinión. proyectos. Respeto para todos Sí, los sí, 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 proyectos. sí, no, respeto para el hip hop cubano y para ti y a Esa es la Chevy, jugada, esa es la jugada, multicolor. esa es la jugada, esa es la jugada. Yo te digo, yo soy, o sea, me empapé mucho más en esa generación de los aldeanos porque fue la continuidad. Digamos, después de que ocurre, o sea, yo le llamo a esa parte como de esa segunda generación y al menos como yo lo analizo, mi punto de vista, independientemente de la De procedencia la de cada experiencia, personaje. claro, claro. O sea, en esa época de los años 2000 en Cuba estaba sucediendo un fenómeno importante con la juventud cubana y era justamente que se estaban empezando a aparecer las diferentes, bueno, en ciencias sociales se llaman culturas juveniles y esa cosa, ¿no? Que era básicamente, o sea, para más sin tanta muela, todo eso que se sucedía en G y toda esa cosa, El cachán, cuando la que te apareció, tú sabes, metí, tú sabes, ketamina, la cosa. tú sabes que G siempre fue todo, con todos los aparatos, con todos los aparatos. O sea, pero aparecieron los emos y todo, ya, tú sabes, todo eso. Y yo recuerdo, yo estaba como en primero y segundo año de la universidad y ahí vamos a estudiar un poco ahí todo eso que estaba pasando y no sé qué, tú sabes, la cosa esa que mandan en la escuela y no sé cuánto. Pero era lo más interesante. Ahí se unían tanto blancos como negros y no sé cuánto. Sin embargo, habían pequeños grupos y tú podías ver que en esos pequeños grupos, o sea, divididos incluso por raza, color, gustos musicales, no sé qué, habían grupos que se identificaban como, no, nosotros somos trovadores, nosotros somos emos, Ya tú sabes, nosotros soy somos rappers, rockero, soy nosotros ya, tú somos sabes. rockeros, así tú sabes, todos esos grupos. Pero había un factor común y era que, o sea, muchos se identificaban con ese rap que hacían los aldeanos. O sea, tanto blancos como negros, como todos, se identificaban con eso. Eso es un punto. Segundo punto, nosotros al ser también tan colonizados, digo, nuestra sociedad cubana tan colonizada, eh, los primeros rap salen de Alamar, básicamente, ¿no? De las zonas costeras y no sé qué, donde de los barrios básicamente obreros y de figuras negras básicamente. El factor de que los aldeanos influenciaron al pueblo y ayudaron al pueblo a ver muchas cosas, yo no lo estoy negando, al No, contrario. no, O no, sea, pero te digo, es como un por análisis la potencia de cómo ellos escribieron, la porque potencia de donde llegaron. O sea, wow, es por eso mi
yo diría mi fajazón con ellos. O sea, Mm, porque potente, fuerte, denunciativo, en una manera en que el hip hop cubano de antes, que hacen las personas negras, no puede ser dicho. O claro. sea, vamos a partir de aquí. O sea, primero, mi respeto a todo lo que hicieron, a todo lo que influenciaron y a todas las personas que despertaron en una forma que nunca antes lo hizo el rap cubano. Eso es lo primero. Lo segundo, mi diferencia, mi diferencia con ellos, por reconocer, por darle credibilidad a de dónde vienen, por darle credibilidad a quienes lo formaron también, por ser más consciente acerca de la racialidad también, de quién atacan y cómo atacan, de ser más consciente como en su lírica pueden ser un poco menos homofóbicos y menos racistas. También, también. So, ahí estamos. No es que hay Estoy los contigo, estoy haitianos. No, no, contigo. no, no. Todo el mundo, todos tenemos nuestra mierda, todos tenemos nuestro origen, Sí, 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 todos sí, tenemos estoy nuestras contigo, herramientas estoy y nuestras contigo. ganancias. Que los chiquitos que se impusieron, que marcaron tendencia, que levantaron a la gente, que la gente se despertó, que el pueblo se identificó, que identificaron la situación de Cuba como nunca antes y que la escribieron como nunca antes. De acuerdo y sí. Sí, Totalmente de pero ¿a qué acuerdo. voy? ¿A qué voy? Pero para que tú veas lo que es nuestra mentalidad cubana, o sea, no quiero decir todo, pero de muchos, como muchas más personas blancas, porque tú sabes, tú ibas a la Mariera, había sus blancos, todo el mundo participaba, porque el rap le Chardo. gustaba a todo el mundo, el rap le gustaba, le gusta a todo el mundo, eso es innegable, pero era shut down para abajo, todos eran básicamente negros. Sin embargo, los aldeanos salen de un contexto, o sea, tú sabes, del Nuevo Vedado, donde básicamente vive la burguesía de la ciudad de La Habana y tal. O sea, cada cual tiene diferentes procederes, ¿no? Eh, que es innegable. Con tecnología que no teníamos nosotros. Nosotros habíamos que darle con el casete, para adelante y para atrás y todas esas cosas. Con posibilidades mayores o menores, aunque en Cuba todo el mundo tenía la misma situación. Hay quien tenía una computadora, pero a lo mejor la computadora era la más vieja, no sé cuánto, pero había un cambio también en el sistema tecnológico. Bueno, la realidad es que, ya te digo, muchas personas, blancos, negros y no sé cuántos, se identificaron con el mensaje de los Total. aldeanos y ellos fueron, o al menos eh, pudieron unificar un poco, porque salieron de eso mismo muchos proyectos Y que no sé, su trabajo, su mérito está ahí. Su mérito está está ahí. ahí, está ahí. Está ahí. Sí, obviamente yo critico eso en el rap, ese punto lo critico en el rap, en el reggaetón, incluso en la música cubana, o sea, como tal, la timba, eso evidencia un Es poco cultural, es cultural. la cuestión cultural y el arraigo y mucho, incluso al hablar uno peca muchísimo de cometer esos errores, digamos que para algunas personas pueden ser ofensivos o no son bien, digamos, acogidos por, por mucha, por mucha gente. Y Yo creo entonces que, eso es, como te digo, muchos de los ismos, cuando digo, ¿no? Racismo, machismo, todas esas sí, cosas, sí, sí, ¿verdad? Todo eso está arraigado culturalmente, no solo en la cultura, en nuestro ser, en nuestro ADN, ¿verdad? mm, Entonces, ¿cómo saber? Porque, por ejemplo, ahora yo, no sé, eso mismo, hacer canciones, y como para mí es recurrente, porque como soy una persona queer, ¿viste? Soy una persona trans, no binaria, mm, estoy dentro de la comunidad. Cuando oigo un cantante que todo, o un artista, o un rapero, que toque como de las peores cosas que le puede pasar a alguien es hablar de su culo, de meter algo en el culo. Como que el ser homosexual es como lo más peor, eso es parte sí, también de la sí. cultura y de cómo se crea, pero al mismo tiempo, uno nace con toda esa mierda adentro, ¿verdad? Uno tiene que hacer el trabajo por desaprender. Uno Mm. tiene que hacer el trabajo por comprender que en el mundo no está solamente uno, hay más personas y que cuando uno habla uno también puede herir Y sobre todo sensibilidades. cuando seas artista, sobre todo cuando Y seas más cuando artista, eres ¿no? artista, tienes un poder, Porque tienes un mensaje que dar, tienes una esa es tu misión, responsabilidad. uno se debe Entonces, a... si en tu discurso que tú estás hablando contra el gobierno cubano, tú también estás promoviendo que ser gay es lo peor que le puede pasar a una persona, entonces ya Mm, para mí todo eso contra el gobierno no va haciendo ningún sentido. ¿Por qué? Porque a mí, cualquier gobierno que esté, a mí como persona queer o persona homosexual,
me va a ir como me va a ir. Entonces, a lo que tú estás luchando, a lo que tú le estás cantando, que es contra el gobierno, ya para mí es irrelevante, porque para mí los gobiernos no van a resolver nada. Para mí, en mi ideología anarquista y en mi manera de ver el mundo, ¿viste? Entonces, si para tú, o sea, para tú defender la libertad del pueblo cubano y hablarle al gobierno cubano, tú tienes que decir que ese maricón es malo, eso no puede ser. No, incluso muchas personas no se dan bueno, este TikTok, bueno, TikTok es comiquísimo. Bueno, comiquísimo no, a veces como que espeluznante, ¿no? Que tú entras a cualquier debate así o con los cubanos. Yo vivo o sea, del lado de acá, yo vivo en Estocolmo. Y entonces como que, ya, a veces tú quieres hablar un poco ahí en español con tus cubanos, no sé cuánto, y a veces tú dices, y tú entras así, claro, es una plataforma muy interesante, ¿no? Se puede hacer todo este tipo de cosas, conversar, charlar con gente, grupo y qué sé yo, ideología diferente y no sé cuánto, y parece un gallinero, lamentablemente, ¿no? Y entonces personas con homofóbicas, personas con ideología así, y tú dices, bueno, brother, no sé de dónde sale esa homofobia, seguramente de eso mismo que inculcó Fidel, ¿no? Donde se linchaban a los homosexuales, a las personas. Totalmente, Entonces tú dices, bueno, totalmente, totalmente, ¿en qué totalmente, arista estamos? ¿En qué arista estamos? ¿En qué bando? ¿Para dónde te pones? totalmente, totalmente. Entonces, Entonces, es cuando dicen, cuando se jactan, tanto otra vez, comunistas, izquierdistas, ¿cómo se dice? Los antisistémicos, los disidentes, la whatever, mierda en cualquier lado es mala, en cuando la se derecha, jactan, en la ¿cómo izquierda, es? en donde sea. La educación en Cuba fue gratis. Tenían que haberla cobrado, hacer. Tenían que haberla cobrado. Somos del Por país, supuesto, por somos del supuesto. país donde no se puede sostener un debate con articulación y con No, no, sentido no, común, más allá no, no. del hambre y la miseria y la grosería que hemos Se aprendido y que, forma. por la que hemos Ah, pasado. Importante, cuando decimos también, ¿no? Porque el hip hop es una cultura machín, es una cultura machista, violenta, es una cultura de hombre, el mundo entero. Su hip hop está sí, reflejando el mundo entero. sí, sí, Porque sí. rápido, como es una cultura mayoritariamente de personas negras, es que es machista, es que es machín. El rock también, y también es una cultura negra que ha sido robada. Desde el momento en que pasa todo hace 500 y pico de años, a partir de todo ese momento de colonización, de todo ese momento de poderío, de violación, de todo lo que pasó, de montarnos, de traernos, encadenarnos, todo eso hizo un cambio en la historia y en la naturaleza humana de los sucesos como Y tiene que ver pasar. con poder de dominación, Eso violencia y fue violencia. una erupción en la Exacto. vida de todo, absolutamente todo el mundo. Hasta el día de hoy estamos viendo el resultado de eso. Por eso el racismo, el machismo, la homofobia, la transfobia, el clasismo, todos esos ismos, ¿verdad? Ok, aquí están la gente que se sabe quiénes están recibiendo lo mayor y lo menor y quiénes están recibiendo lo más. ¿Cómo hacer? ¿Cómo ensoñar un mundo donde podamos, desde las diferencias, como tú dices, hacerlo justo para todo el mundo? Como si en un momento determinado tú quieras hacer una canción contra los gobiernos, tú no tengas que echarle a los homosexuales. ¿Por qué si yo quiero hacer una canción para que haya vías de bicicleta en toda la ciudad, yo voy a empezar a echarle peste a los conductores de carro? ¿Viste? Es como Exacto. plantear una solución, que podamos plantear una solución que también incluya a todos y que cuentes con todas y todos. Entonces en México me fui a presentar a un lugar que se llama la Comuna Lencha Trans. Lencha significa lesbiana en mexicano. Ajá. ¿Verdad? Trans, supuestamente es una comuna donde lesbianas, personas trans, donde es un lugar autogestivo, donde están luchando contra el Estado, donde ahí mismo buscan cómo ahí la gente vive y se apoyan. Es como una comuna, como lo dice, ¿verdad? Sí. Pues yo antes de llegar ahí yo pregunté, porque yo siempre pregunto dónde es que me voy a presentar. Tuve otros conciertos, pero también fue a ese porque es un lugar, tú sabes, anarquista, de resistencia, whatever, feminista, bla, 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 todas esas cosas. Con Óyeme, otro ahí discurso, está el video en mi teóricamente. página de IG Crudas Cubense, ahí está el video. Esa gente me trataron mal que hasta me botaron de ahí, porque ellas son feministas y ponen un cartel afuera que dice que no quieren hombres cis heterosexuales, que serían hombres que parecen como yo, aunque Mm, yo tenga lo que yo tenga como yo. Yo soy una persona transmasculina, sí, ¿viste? Es diferente a un hombre cis. Un hombre cis son las personas que nacieron hombre-mujer y están conformes con ser hombre-mujer, ¿verdad? Ya a sí. partir de ahí están las personas que son gay, que son los hombres que les gustan los hombres, personas queer que pueden ser hombre-mujeres, personas trans que no estamos, a ver cómo decir.
yo quiero cambiar como la narrativa. Personas trans somos personas que de alguna manera somos cósmicas y mágicas y podemos transitar de hombre a mujer, de mujer a hombre en una manera increíble y al final ser todo y no ser ninguna de las dos cosas. No sé si me comprenden. En fin, ah, Te comprendo bien. en fin, todo esto hay que aprenderlo. Estamos en el mundo que estamos. Entonces, las personas de Cuba específicamente que nos dieron esa educación comunista, socialista, férrea, Fascista. antilibertaria, antitrans, antiderechos humanos, antimujer, antiniñez, anti personas mayores, anti espiritualidad, toda esa educación socialista, militarizada, horrible que nos dieron y que nosotros como solución generamos estar en comunidad y que existan movimientos como el rap cubano, que exista aún de toda la decadencia también el reggaetón, porque es una música que aúna a las personas, que le hace a las personas olvidar lo que están viviendo y al mismo tiempo es el reflejo de lo que están viviendo. O sea, la música ha sido algo espiritual que nunca nos han podido quitar y nuestra religión afrocubana que está ahí por todos lados y porque eso existe todavía no, la isla no se ha hundido muchísimo más. Entonces, lo que quiero decir es que ya una vez que salimos de Cuba y rompemos esa burbuja, vamos a educarnos en otras cosas, vamos a leer otras cosas, vamos a hablar con otras culturas, vamos a salir gente que vive en sus países por 20, 30 años, nada más oye música cubana, nada más oye reggaetón, nada más oye es como Muchas personas están gente. colonizadas. O sea, eso yo le Pero llamo, o sea, eso no es la nacionalidad, eso además, pero el es que nacionalismo. reproducen Exacto. esos malos comportamientos o comportamientos no deseados, por decirlo de algún modo. Cuando los cubanos salen, muchos cubanos que salen, que en Cuba eran como era, cuando salen, que les coge las jevitas, whatever, de los países europeos, y aquí el Yume le dice, no, aquí hay que fregar, No, aquí hay que limpiar, aquí hay que cuidar al chamaco, aquí hay que trabajar, bájame la tapa del baño, dale para que lave la ropa, dicen, qué cosa. Entonces, adaptarse a esas nuevas cosas es importante por no poder progresar, porque al claro, final tú no eres, yo no somos la misma persona de que nacimos y uno no puede estar aferrado a lo mismo como si eso fuera parte de la nacionalidad de la cubanía, ¿viste? No, exacto. hay Eso no los es cubanos, cubanía, ser eso no es cubano, cubanía. cubano no es ser monolítico, cada uno de nosotros somos diferentes. Entonces, tú no bailas salsa, entonces tú no eres buen cubano, fuck you, bitch. Yo hago Ah, muchas cosas, yo exactamente. bailo salsa, yo bailo yo bailo hip hop, yo bailo reggaetón, yo bailo house, eso confunden como idiosincrasia, esa es tu nacionalidad, Mm, depende, todos somos diferentes, todos los cubanos mm, somos diferentes, cada persona del mundo es diferente y cada uno embrace del lugar donde nació como le dé la gana, porque al final el nacionalismo es otra vez otra falange de fascismo, vete de aquí que este es mi país, aquí no te quiero, esa es una política antimigrante, entonces esa cubanía de que nada más se oye un tipo de música, como si no pudiéramos, no fuéramos capaces de entendernos a otras culturas, de ser capaces de entender otras maneras y otras vivencias de existir. educar en Para eso, adelante y olvídate. a compartir la buenitud, que para eso estamos y mira aquí repartiendo conocimiento desde tu humilde sabiduría y desde mi humilde sabiduría, aquí como Así mismo es, colaboramos y estamos, así mismo es. haciendo el mundo mejor, Ven hablando de acá, cosas que la gente no sabe, dime de tus presentaciones, no sé. Tenemos un último disco que está afuera que se llama They Them, así en inglés, They Them, Les Ellos, Ajá, Crudology, con todos ajá. esos nombres. Crudology, They Them, Les Ellos, ustedes lo ponen ahí, o Cruda Último Álbum, ahí encuentran ese último álbum, que lo ¿Está en hicimos con Spotify? sí, está en Ya Spotify. está, ok. Y ya está, lo hicimos con un productor aquí famoso, que es un productor conocedor de música, ya tú sabes, latina, cubana, whatever, se llama Gretland. Y tenemos muchos músicos importantes en ese disco. Wow. Ayla Dávila, Cotito Medrano. Ahí está Omar Sosa está en ese disco en los pianos. Wow, So, yo tenía un disco otra allá de él vez, que me encantaba. perfil, mira, estamos trabajando en un perfil que es un perfil espiritual y divino, que no tengo que hacer el bombo y platillo porque ya está hecho hace rato, ¿viste? Entonces, oigan ese disco, tenemos más de 12 músicos invitados en vivo. Está bueno, un disco distinto, diferente. Estuvimos la semana pasada, a ver, regresamos hace una semana y media. Estuvimos por México dando unos shows y ahora la próxima presentación nos vamos a final de mes para Tailandia. Allá vamos a tener unos shows y entonces después regresaremos. Vamos a tener cosas también por diciembre y muchas sorpresas que eso no te lo puedo decir todavía, pero Ok, habrán ok. señales en la foto. Ahora señales, sí. Habrán señales H, y H. seguimos trabajando en la música, como te digo, también estoy pintando, haciendo unas postales de sanación y haciendo estos conversatorios importantes, educativos y estos servicios comunitarios para ubicar en las personas lo que está pasando en el mundo, porque
lo personal es político. Entonces, haciendo esas denuncias, esos espacios, haciendo la música, haciendo el arte, la sanación, sanándome yo mismo a través de mi herida y compartiéndolo con los demás. Y aquí estamos, hermanos, repartiendo conocimiento y candela. ño, qué clase, ño. ¿Qué tal? Nos fuimos lejos, Nos nos fuimos fuimos lejos. lejos, Cere. Nos fuimos Pero lejos, talla, lindísimo, talla, lindísimo, talla. lindísimo. Una talla. Entonces, dar estas universidades, Cruz Universidad, Negro Universidad, cualquier tipo de información que podamos darlo desde nuestro cuerpo, nuestra experiencia corpórea, articularlo en una forma en que es irrefutable, porque es nuestra experiencia, pues para eso estamos y aquí estamos. Y te quiero, gracias por invitarme. No, Y no, ya tú sabes, gracias, aquí gracias, estoy, gracias, gracias a ti por aquí aceptar estoy. Me la escribe y seguimos. invitación. Dale, dale, te quiero muchísimo, te quiero grande, 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 grande. Un beso a Dale. todos que estuvo acá y compartió en este live, caballero, y cosas lindas, che multicolor. Muchas Vamos que cosas, sí. bendiciones. Dale, dale, te quiero. Seguimos, chao, chao. Dale. Oh, gracias, gracias, gracias. Un saludo. Chao, buenas noches.